Y es que en la última década nuestro país se ha convertido en el segundo destino turístico de salud al recibir más de 1.2 millones de visitantes al año. Vamos a conocer los detalles. México ocupa el segundo lugar después de Tailandia en turismo médico a nivel mundial. De los países que más vienen con ese fin son Estados Unidos y Canadá. Las especialidades más recurridas son tratamientos de fertilidad, estética, odontología, cirugías y cirugías bariátricas. Es un referente no solamente en esos en específico. Estas especialidades en específico son las más recurridas, no son las únicas, pero juega un papel importante determinante otros factores. Tiene que ver los costos, tiene que ver la calidad en el tratamiento, tiene que ver los especialistas, tiene que ver las distancias y tienen que ver los tiempos, además de la propia geografía. México recibe 30 millones de visitantes al año, de los cuales 1.2% corresponde al turismo médico. Implican una diferencia muchas veces en tiempos entre un tratamiento, por ejemplo, entre México y Canadá de hasta 3 meses y en costos inclusive que oscilan de entre un 10-20% hasta incluso un 90% de diferencia entre un tratamiento en Estados Unidos, por ejemplo, y México. Para México esto representa un reto en la mejora de infraestructura, en creación y desarrollo de hospitales, crear una mejor conectividad y proyectar en algunos cruces fronterizos carriles exclusivos que permitan, favorezcan y agilicen el ingreso y regreso de los pacientes. Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo. Saray Mariscal, 21 Noticias.